Método y teoría en antropología cultural. ¿Ha estado en una excavación últimamente? Interrogue a su profesor cuántas veces se le han hecho esta pregunta. Luego, indague con qué frecuencia en realidad se ha hallado en una excavación. Recuerde que la antropología posee 4 subcampos, solo 2 de los cuales al menos requieren mucha excavación en la tierra, como son la arqueología y la antropología biológica. Incluso entre los antropólogos biológicos, los paleoantropólogos, preocupados por el registro fósil homínido, son principalmente quienes tienen que excavar. Los estudiosos del comportamiento primata en la naturaleza como Jane Goodall no lo hacen. Tampoco la mayor parte del tiempo lo llevan a cabo los antropólogos forenses, incluido el personaje principal del programa de TV, Bones. Sin duda, los antropólogos culturales también desentierran, entre comillas, información de estilos de vida diversos, así como los antropólogos lingüistas lo hacen de los lenguajes no escritos. El interés de la serie de televisión llamada Viaje a las Estrellas por buscar otras vidas y civilizaciones se asemeja al de los antropólogos culturales por conocer otras culturas y en ocasiones, para ello, se acercan a lugares a los que ningún científico ha ido antes. A pesar de la globalización, la diversidad cultural, bajo el escrutinio antropológico, se ha ampliado de manera relevante, pues el universo antropológico se ha expandido a las naciones modernas. Es más probable que hoy los antropólogos culturales se puedan interesar más por estudiar artistas en Miami o banqueros en Beirut que marineros de las islas Trobriand en el Pacífico Sur. Sin embargo, no hay que olvidar que la antropología se originó en las sociedades no occidentales y no industrializadas, por lo que sus técnicas de investigación, especialmente las incluidas bajo la etiqueta etnográfica, entre comillas, se desarrollaron para trabajar con poblaciones pequeñas. Aunque existe hoy un interés por estudiar naciones modernas, los antropólogos todavía consideran la etnografía con grupos pequeños como una excelente forma para conocer cómo vive la gente y cómo toma decisiones. Antes de este curso, ¿usted conocía el nombre de algún antropólogo? Si es así, ¿de cuál? Para el público general, los antropólogos biológicos son más conocidos que los antropólogos culturales. Es más probable que usted haya visto una película de Jane Goodall con chimpancés o un paleoantropólogo sosteniendo el cráneo de un homínido que a un lingüista o un antropólogo cultural en su trabajo. De manera ocasional, los arqueólogos aparecen en los medios para dar cuenta de un nuevo descubrimiento o desacreditar argumentos pseudoarqueológicos en casos, por ejemplo, de rastros en la Tierra de visitantes extraterrestres. Una antropóloga cultural fue toda una figura pública importante antes y después de mi estancia en la universidad. Quizá Margaret Mead sea la antropóloga más famosa que haya existido. Ella alcanzó renombre por sus estudios sobre la sexualidad adolescente en Samoa y los roles de género en Nueva Guinea. Mead fue una de mis profesoras en la Universidad de Columbia y de manera regular aparecía en el Tonight Show de la NBC. En todas sus presentaciones y ante públicos diversos, con la academia en el trabajo museístico, ante la TV, en películas antropológicas, libros populares y revistas, Mead ayudó a los estadounidenses a valorar la importancia de la antropología para comprender sus vidas diarias. Etnografía, la estrategia distintiva de la antropología. Los primeros antropólogos trabajaron en reservas indias de nativos americanos. Viajaron a tierras distantes para estudiar pequeños grupos de forrajeros, llamados así a los cazadores y recolectores, y también a cultivadores. Tradicionalmente, el proceso para convertirse en antropólogo cultural requirió desarrollar experiencias de campo en otra sociedad. Los primeros etnógrafos vivieron en sociedades a pequeña escala, relativamente aisladas, con tecnologías y economías simples. La etnografía surgió entonces como una estrategia de investigación para estudiar sociedades con mayor uniformidad cultural y menor diferenciación social que las que prevalecen en las naciones modernas, grandes e industrializadas. Para comprender una cultura particular en su conjunto, tanto como se pueda, dadas las limitaciones de tiempo y percepción, los etnógrafos adoptan una estrategia de movimiento libre para recabar información.
En una sociedad o comunidad dada, el etnógrafo se mueve de escenario en escenario, de lugar a lugar y de sujeto a sujeto, para descubrir la totalidad y la interconexión de la vida social. Al ampliar el conocimiento de la diversidad humana, la etnografía proporciona bases para realizar generalizaciones acerca del comportamiento humano y de la vida social. Para ello, se apoya en diversas técnicas y arma un cuadro donde se muestran estilos de vida ajenos. Técnicas etnográficas. Entre las técnicas de campo que utiliza el etnógrafo se encuentran las siguientes. Número 1. La observación directa. Es de primera mano. Se hace sobre el comportamiento e incluye la observación participante. Número 2. La conversación. Se realiza con diversos niveles de formalidad. Desde el chismorreo diario, que ayuda a mantener el rapport y ofrece conocimiento acerca de lo que sucede, hasta las entrevistas prolongadas, que pueden ser abiertas o estructuradas. El rapport es un estado que hace referencia a un tipo de interacción en tiempo real en el que ambas partes están sincronizadas, psicológicamente en sintonía. En otras palabras, es una conexión o relación con otra persona en la que se puede considerar que están en armonía. Número 3. El método genealógico. Número 4. El trabajo detallado con consultores o informantes clave acerca de áreas particulares de la vida comunitaria. Número 5. Historias de vida de personas particulares. Y para realizar estas historias se llevan a cabo entrevistas en profundidad. Número 6. El descubrimiento de creencias y percepciones de los locales o nativos, que pueden compararse con las observaciones y las conclusiones a las que llega el etnógrafo. Número 7. La investigación orientada a problemas de diversos tipos. Número 8. La investigación longitudinal. Esta consiste en el estudio continuo a largo plazo de un sitio o aspecto de la comunidad que se estudia. Y número 9. La investigación en equipo. Se trata de investigaciones coordinadas en las que participan varios etnógrafos. Observación y observación participante. Los etnógrafos tienen que prestar atención a cientos de detalles de la vida diaria, eventos estacionales y sucesos inusuales. Deben registrar todo lo que ven y tal como lo observan. Durante las primeras semanas en el campo, las cosas nunca parecerán más extrañas de lo que son. Con frecuencia, al llegar a un nuevo sitio de trabajo de campo, los antropólogos experimentan un choque cultural, un extraño y profundo sentimiento de alienación. Aunque los antropólogos estudian la diversidad humana, a algunos les cuesta acostumbrarse a la verdadera experiencia de campo de tal diversidad. Con el tiempo, el etnógrafo se acostumbra y acepta como normales los patrones culturales que inicialmente le parecieron ajenos. Permanecer poco más de un año en el campo permite al etnógrafo repetir la estación de su llegada, momento en el que pudo haber perdido ciertos eventos y procesos debido a la falta de familiaridad inicial y al choque cultural. Muchos etnógrafos registran sus impresiones en un diario personal, que se mantiene separado de notas de campo más formales. Posteriormente, el registro de las primeras impresiones le ayudará a puntualizar algunos de los aspectos más básicos de la diversidad cultural. Tales aspectos incluyen olores distintivos, ruidos que hacen las personas, cómo cubren sus bocas cuando comen y cómo se miran unos a otros. Dichos patrones, que son tan básicos que hasta parecen triviales, son parte de lo que Bronislaw Malinowski llamó los imponderables de la vida nativa y del comportamiento típico. Tales características de la cultura son tan fundamentales que los nativos las dan por sentado. Incluso son muy básicas para hablar de ellas, pero el ojo no acostumbrado del etnógrafo novato lo recoge. A partir de ahí, y al volverse familiares, se desvanecen hacia el borde de la conciencia. Las impresiones iniciales son valiosas y deben registrarse. Ante todo, los etnógrafos tienen que intentar ser observadores, registradores y reporteros precisos de lo que ven en el campo. Los etnógrafos se esfuerzan por establecer un rapport o una buena relación de trabajo con sus anfitriones, con base en el contacto personal. Uno de los procedimientos más característicos de la etnografía es la observación participante, es decir, participar de la vida comunitaria mientras se la estudia. Como seres humanos que vivimos con otros, no podemos ser observadores totalmente imparciales y desconectados. Participe en muchos eventos y procesos que observe, y trate de comprender. Al participar,
puede aprender por qué la gente encuentra tales eventos significativos, mientras ve cómo se organizan y realizan. En Arembepe, Brasil, aprendí sobre pesca al navegar en el Atlántico con pescadores locales. Trasladé en jeep a bebés malnutridos, a mujeres embarazadas y en una ocasión a una adolescente poseída por un espíritu. Todas estas personas necesitaban consultar a especialistas afuera de la villa. Bailé en las fiestas pueblerinas de Arembepe, brindé para conmemorar nacimientos y me convertí en padrino de una niña de la villa. La mayoría de los antropólogos tienen experiencias similares en su trabajo de campo. La humanidad compartida por el estudioso y el estudiado, del etnógrafo y la comunidad bajo estudio, hacen inevitable la observación participante. Incluso los antropólogos experimentan choques culturales. Primero viví en Arembepe, Brasil, durante el verano norteamericano de 1962. Eso fue entre mis penúltimo y último años en el Columbia College de la ciudad de Nueva York, donde me especialicé en antropología. Fui a Arembepe como participante de un programa, ahora extinto, diseñado para ofrecer a los estudiantes de pregrado la experiencia de realizar etnografía, el estudio de primera mano de la cultura y la vida social de una sociedad ajena. Los antropólogos criados en una cultura, en particular en su primer viaje de campo, experimentan un choque cultural. A pesar de que tengan una curiosidad por conocer otras culturas, el choque cultural se refiere al conjunto de sentimientos que se presentan al estar en un escenario extranjero y a las reacciones que resultan de ello. Se trata de un extraño sentimiento de alienación. Es escalofriante hallarse de pronto sin algunas de las señales más ordinarias, triviales y por tanto básicas de la cultura propia. Mientras planeaba mi partida a Brasil en 1962, no podía saber cuán desnudo me sentiría sin el cobijo de mi propio idioma y cultura. Mi estancia en Arembepe sería mi primer viaje fuera de Estados Unidos. Yo era un chico urbano que creció en Atlanta, Georgia y la ciudad de Nueva York. Poseía poca experiencia sobre la vida rural en mi propio país y ninguna con Latinoamérica. Solo había recibido la mínima capacitación en el idioma portugués. De la ciudad de Nueva York fui directo a Salvador, Bahía, Brasil. Solo hice una breve escala en Río de Janeiro. Una visita más larga sería una recompensa al final del trabajo de campo. Conforme nuestro avión se aproximaba al Salvador tropical, no daba crédito de la blancura de la arena. «Eso no es nieve, ¿verdad?», comenté a un compañero del equipo de campo. Mis primeras impresiones de Bahía fueron a través del olfato, por los olores de mangos, plátanos y papayas maduras que habían en descomposición, y al aplastar las omnipresentes moscas de la fruta que nunca antes había visto, aunque había leído mucho acerca de su comportamiento reproductivo en las clases de genética. Había extraños platillos de arroz, frijoles negros y gelatinosos trozos de carne que no identificaba, así como piezas flotantes de piel. El café era fuerte, y cada mesa tenía contenedores para palillos de dientes y harina de mandioca para espolvorear como queso parmesano sobre todo lo que no pudiera comer. Recuerdo la sopa de avena y un grasoso estofado de lengua de res en jitomate. En una ocasión, una cabeza de pescado en desintegración, todavía con restos de ojos, apenas me miraba, mientras el resto de su cuerpo flotaba en un tazón con brillante aceite de palma anaranjado. Solo recuerdo vagamente mi primer día en Arembepe. A diferencia de los etnógrafos que estudiaron tribus remotas en los bosques tropicales del interior de Sudamérica o en las tierras altas de Papúa Nueva Guinea, no tuve que caminar o viajar en canoa durante días para llegar a mi trabajo de campo. Arembepe no estaba aislada en comparación con tales lugares, solo en relación con todos los lugares donde yo había estado. Lo que sí recuerdo es lo que sucedió cuando llegamos. No había un camino formal hacia la villa. Al entrar por el sur de Arembepe, los vehículos simplemente trazaban su ruta alrededor de cocoteros y seguían las huellas dejadas por los automóviles que pasaron anteriormente. Una multitud de niños nos oyó llegar y acompañaron nuestro automóvil por las calles de la villa hasta que nos estacionamos enfrente de nuestra casa, cerca de la plaza central. Nuestros primeros días en Arembepe los pasamos con niños que nos siguieron por todas partes. Durante semanas tuvimos pocos momentos de privacidad. Los niños miraban cada uno de nuestros movimientos a través de la ventana de la sala. En ocasiones, uno hacía un comentario incomprensible, pero usualmente solo se quedaban parados ahí. Poco a poco los sonidos, sensaciones
visiones, olores y sabores de la vida en el noreste de Brasil y en Arembepe se volvieron familiares. Me acostumbré a este mundo sin pañuelos desechables, en el que gotas mocosas caían habitualmente de las narices de los niños de la villa siempre que ocurría una epidemia de gripe en Arembepe. Un mundo donde, aparentemente sin esfuerzo, las mujeres llevaban sobre sus cabezas latas de 18 litros de queroseno llenas de agua, donde los niños volaban cometas y se divertían capturando moscas a mano limpia, en el que las ancianas fumaban pipa, los tenderos ofrecían cachaca a las 9 de la mañana, era un tipo de ron común, y los hombres jugaban dominó en las tardes ociosas cuando no había pesca. Yo visitaba un mundo en el que la vida humana se hallaba orientada hacia el agua, al mar donde los hombres pescaban, y la laguna en la que las mujeres lavaban comunalmente la ropa, los trastos y sus propios cuerpos. Conversación, entrevista y guías de entrevistas. Participar en la vida local significa que los etnógrafos constantemente hablan con la gente y plantean preguntas. Conforme aumenta su conocimiento de la lengua y la cultura local, comprenden más. Hay muchas etapas en el aprendizaje de una lengua durante el trabajo de campo. Primero ocurre la fase de denominación, preguntar nombre tras nombre de las cosas que hay alrededor. Más tarde, se está en posibilidad de plantear preguntas más complejas y entender las respuestas. Luego, se comienzan a comprender conversaciones simples entre dos habitantes. Si el dominio del idioma avanza lo suficiente, eventualmente se podrán entender animadas discusiones públicas y conversaciones grupales. Una técnica de recopilación de datos que usé tanto en Arembepe como en Madagascar involucra una encuesta etnográfica que incluye una guía de entrevista. Una guía de entrevista es un formato que se usa para estructurar una entrevista formal, pero personal. En 1964, con mis compañeros de trabajo de campo, completamos una guía de entrevista en cada uno de los 160 hogares de Arembepe. Entramos casi a cada hogar para plantear un conjunto de preguntas en forma impresa. Menos del 5% rechazó participar. Los resultados proporcionaron un censo e información básica acerca de la villa. Apuntamos nombre, edad y género de cada miembro del hogar. Recopilamos datos acerca de los tipos de familia, religión, trabajos actual y anteriores, ingresos, gastos, dieta, posesiones y muchos otros temas, recabados en un formato de 8 páginas. Aunque se hizo una encuesta, el enfoque difirió del diseño de investigación por encuestas que emplean de manera rutinaria los sociólogos y otros científicos sociales que trabajan en las grandes naciones industriales. Dicha investigación por encuestas, que se comentará más adelante, involucra el muestreo, que es elegir un pequeño grupo manejable de una población más grande. No seleccionamos una muestra parcial de la población total. En vez de ello, tratamos de realizar entrevistas en todos los hogares de la comunidad. Esto es, de lograr una muestra total. Usamos una cédula de entrevistas en lugar de un cuestionario. Un cuestionario es un formato usado por los sociólogos para obtener información comparable de los entrevistados. Con la guía de entrevista, el etnógrafo habla cara a cara con las personas, les plantea preguntas y escribe sus respuestas. Los procedimientos son cuestionarios. Tienden a ser más indirectos e impersonales. Con frecuencia, el entrevistado llena el formato. Nuestro objetivo de conseguir una muestra total permitió que nos reuniéramos con casi todas las personas de la villa y ayudó a establecer rapport. Décadas más tarde, los arembepeiros todavía hablan con afecto acerca de cómo estábamos lo suficientemente interesados en ellos como para visitarlos en sus casas y preguntarles cosas. Nos pusimos en marcado contraste con otros extranjeros que habían conocido los lugareños, quienes los consideraban demasiado pobres y subdesarrollados como para tomarlos con seriedad. Sin embargo, como otras investigaciones, mediante encuestas, nuestras guías de investigación recopilaron información comparable y cuantificable, la que proporcionó la base para valorar los patrones y excepciones en la vida de la villa. Las guías incluyeron un conjunto clave de preguntas que se plantearon a todos. No obstante, durante la entrevista, se presentaron con frecuencia algunos comentarios colaterales interesantes, a lo que podía darse seguimiento en ese momento o más tarde. Tales pistas nos dieron acceso a muchas dimensiones de la vida de la villa. Por ejemplo, una partera se convirtió en la informante cultural clave, a quien se buscó tiempo después cuando requerimos información detallada acerca de los partos locales. Otra mujer había realizado un internado en un culto afrobrasileño en la ciudad, llamado candomblé.
Todavía acudía ahí regularmente para estudiar, bailar y ser poseída. Se convirtió en nuestra experta en candomblé. Por tanto, la guía de entrevista proporcionó una estructura que dirigió, mas no confinó, la investigación. Permitió que la etnografía fuese tanto cuantitativa como cualitativa. La parte cuantitativa consistió en recopilar la información básica que después se analizó estadísticamente. La dimensión cualitativa provino de las preguntas de seguimiento, discusiones abiertas, pausas para el chismorreo y del trabajo con los informantes clave. Método genealógico. Como personas ordinarias, muchos aprendemos acerca de nuestros ancestros y parientes al rastrear nuestras genealogías. Ahora, contamos con diversos programas de cómputo que permiten construir el árbol familiar y los grados de relación. El método genealógico es una técnica etnográfica bien establecida. El método genealógico también es un uso de diagramas y símbolos para registrar relaciones de parentesco. Los primeros etnógrafos desarrollaron la anotación y los símbolos para lidiar con el parentesco, la descendencia y el matrimonio. La genealogía es un elemento esencial en la organización social de las sociedades no industriales, donde la gente vive y trabaja cada día con sus parientes cercanos. Los antropólogos necesitan recolectar datos genealógicos para entender las relaciones sociales actuales y reconstruir la historia. En muchas sociedades no industriales, los vínculos de parentesco son básicos para la vida social. Los antropólogos incluso llaman a tales culturas sociedades basadas en el parentesco. Todos se hallan relacionados y pasan la mayor parte de su tiempo con los parientes. Las reglas de comportamiento vinculadas a las relaciones de parentesco particulares son fundamentales para la vida cotidiana. El matrimonio también es crucial en la organización de las sociedades no industriales, pues uniones estratégicas entre villas, tribus y clanes crean alianzas políticas. Informantes culturales clave. En toda comunidad existen personas que, por accidente, experiencia, talento o capacitación, pueden ofrecer la información más completa o útil acerca de aspectos particulares de la vida. Dichas personas son informantes culturales clave. Un informante cultural clave es un experto en un aspecto particular de la vida local. También son llamados consultores clave. En Ibato, la Villa Vetsileo de Madagascar, donde pasé la mayor parte de mi tiempo, un hombre llamado Rakoto era particularmente conocedor de la historia de la villa. Sin embargo, cuando le pedí trabajar conmigo en una genealogía de las 50 a 60 personas enterradas en el cementerio de la villa, llamó a su primo Tusdayfather, quien sabía más al respecto. Tusdayfather sobrevivió a una epidemia de influenza que devastó Madagascar, junto con gran parte del mundo alrededor de 1919. Inmune a la enfermedad, Tusdayfather enfrentó la lúgubre tarea de enterrar a sus parientes conforme morían. Por eso recordaba a todos los difuntos. Tusdayfather me ayudó con la genealogía del panteón. Rakoto se le unió para indicar detalles personales acerca de los habitantes fallecidos. Historias de vida. En las sociedades no industriales, como en cualquiera otra, varían las personalidades, intereses y habilidades individuales. Algunos pobladores resultan estar más interesados en el trabajo del etnógrafo y son más útiles, amenos y agradables que otros. Los antropólogos desarrollan gustos y aversiones en el trabajo de campo como lo hacen en casa. Con frecuencia, cuando encuentran a alguien inusualmente interesante, recopilan su historia de vida. Una historia de vida es un retrato personal de la vida de alguien en una cultura. La recolección de experiencias de la vida de una persona ofrece un retrato cultural más íntimo y personal que otros métodos. Las historias de vida que pueden registrarse o videograbarse para su revisión y análisis posteriores revelan cómo personas específicas perciben, reaccionan y contribuyen con los cambios que afectan sus vidas. Tales relatos pueden ilustrar la diversidad que existe dentro de cualquier comunidad, pues se enfocan en cómo diferentes personas interpretan y lidian con algunos de los mismos problemas. Muchos etnógrafos incluyen la colección de historias de vida como parte sustancial de su estrategia de investigación. Creencias y percepciones locales y las del etnógrafo. Una meta de la etnografía es descubrir las visiones, creencias y percepciones locales nativas, que pueden compararse con las observaciones y conclusiones propias del etnógrafo. En el trabajo de campo, los etnógrafos por lo general combinan dos estrategias de investigación: la EMIC, orientada a lo nativo, y la ETIC, orientada a lo científico. Muchos antropólogos han aplicado a la etnografía esos términos que se derivan de la lingüística.
Marvin Harris estableció los siguientes significados para esos términos. Un enfoque EMIC investiga qué piensa la gente local, cómo perciben y categorizan el mundo, cuáles son sus reglas de comportamiento, qué tiene significado para ellos, cómo imaginan y explican las cosas. Al operar de manera EMIC, el etnógrafo busca el punto de vista nativo y se apoya en la gente local para explicar las cosas y decir si algo es significativo o no. El término informante cultural o consultor se refiere a los individuos que el etnógrafo busca conocer en el trabajo de campo. Las personas que le enseñan acerca de su cultura son los que proporcionan la perspectiva EMIC. El enfoque ETIC está orientado a lo científico y cambia el foco de las observaciones, categorías, explicaciones e interpretaciones locales a las del antropólogo. Del enfoque ETIC se deriva la interpretación de las culturas de manera imparcial, ya que los miembros de una cultura con frecuencia están demasiado involucrados en su vida cotidiana para hacerlo. Al operar de manera ETIC, el etnógrafo enfatiza lo que el observador o la observadora nota y considera relevante. Como científico capacitado, el etnógrafo debe tratar de plantear un punto de vista objetivo y comprensivo al estudio de otras culturas. Desde luego, el etnógrafo, como cualquier otro científico, también es un ser humano con visiones culturales que evitan la objetividad completa. Como en otras ciencias, la capacitación adecuada puede reducir, mas no eliminar totalmente, los prejuicios del observador. Pero los antropólogos están capacitados especialmente para comparar el comportamiento entre diferentes sociedades. ¿Cuáles son algunos ejemplos que ilustran la perspectiva EMIC frente a la ETIC? Considere los días festivos. Para los estadounidenses, el Día de Acción de Gracias posee un significado especial. En la visión estadounidense, EMIC se trata de una celebración cultural única que conmemora temas históricos particulares. Pero una perspectiva más amplia, ETIC, considera a tal fecha como un ejemplo más de los festivales posteriores a la cosecha que se realizan en muchas sociedades. Otro ejemplo, los locales, incluidos muchos estadounidenses, pueden creer que los enfriamientos y las corrientes de aire causan resfriados. Sin embargo, los científicos saben que se producen por gérmenes. En culturas que carecen de explicaciones teóricas sobre el papel de los gérmenes en las enfermedades, los padecimientos se explican de manera EMIC, es decir, por diversas causas que se relacionan con los espíritus de los ancestros y hasta con brujas. El padecimiento se refiere a la percepción y explicación de la mala salud de una cultura. Sería lo EMIC, mientras que la enfermedad se refiere a la explicación científica de la salud deteriorada que involucra patógenos conocidos. Eso sería la ETIC. Los etnógrafos usualmente combinan las estrategias EMIC y ETIC en sus trabajos de campo. Las afirmaciones, percepciones, categorías y opiniones de los locales ayudan a los etnógrafos a comprender cómo funcionan las culturas. Las creencias locales también son interesantes y valiosas en sí mismas. Sin embargo, las personas con frecuencia no suelen admitir o incluso reconocer ciertas causas y consecuencias de su comportamiento. Esto es tan cierto para los estadounidenses como para las personas en otras sociedades. Etnografía orientada a problemas. Aunque los antropólogos están interesados en todo el contexto del comportamiento humano, es imposible estudiarlo todo. La mayoría de los etnógrafos ahora entran al trabajo de campo con un problema específico por investigar y recopilan datos relevantes a dicho problema. Las respuestas de los locales a las preguntas no son la única fuente de datos. Los antropólogos también recopilan información acerca de factores como densidad de población, calidad ambiental, clima, geografía física, dieta y uso de la tierra. En ocasiones, esto implica la medición directa, ya sea de la lluvia, la temperatura, los campos, los cultivos, las cantidades dietéticas o la asignación del tiempo. Con frecuencia, es necesario consultar registros o archivos gubernamentales. La información de interés para los etnógrafos no se limita a lo que los locales pueden decir y comentan. En un mundo cada vez más interconectado y complicado, los locales carecen de conocimiento acerca de muchos factores que afectan sus vidas. Los informantes locales pueden estar tan mistificados como uno por el ejercicio del poder desde los centros regionales, nacionales e internacionales. Investigación longitudinal. Los antropólogos ahora se encuentran menos limitados por la geografía que en el pasado, cuando podían tardar meses para llegar a un sitio para su trabajo de campo y las visitas de regreso eran poco comunes.
Los nuevos sistemas de transporte permiten a los antropólogos ampliar el área de su investigación y regresar repetidamente. Los reportes etnográficos incluyen rutinariamente datos de 2 o más estancias de campo. La investigación longitudinal es el estudio a largo plazo de una comunidad, región, sociedad, cultura u otra unidad, por lo general con base en visitas repetidas. Un ejemplo de tal investigación es el estudio longitudinal del distrito Wembe, Zambia. Este estudio lo planearon Elizabeth Colson y Thayer Scudder en 1956 y continúa con Colson, Scudder y sus asociados de varias nacionalidades. Como suele suceder en las investigaciones longitudinales, el estudio Wembe también ilustra la investigación en equipo y la coordinación de múltiples etnógrafos. Durante más de 5 décadas, se han estudiado 4 villas en diferentes áreas. Los censos periódicos en ellas proporcionan datos básicos acerca de población, economía, parentesco y comportamiento religioso. A las personas que se les censó y se mudaron se les rastrea y entrevista para comparar sus vidas con las de quienes permanecen en la villa. Mientras se recolectan datos básicos acerca de las comunidades y los individuos, surgen diferentes preguntas de investigación. Por ejemplo, en el caso de los habitantes de Wembe, un primer estudio se relacionó con el impacto de un megaproyecto hidroeléctrico que los obligó a reubicarse en un nuevo asentamiento. La presa también estimuló la construcción de caminos y otras actividades que pusieron a los habitantes de Wembe en contacto más cercano con el resto de Zambia. En una investigación posterior, Scudder y Colson examinaron cómo la educación brindaba acceso a nuevas oportunidades al mismo tiempo que ampliaba una brecha social entre personas con diferentes niveles educativos. Luego, un tercer estudio examinó un cambio en los patrones de fabricación y consumo de cerveza, incluido un aumento en el alcoholismo, en relación con el cambio en los mercados, los transportes y la exposición a valores citadinos. Investigación en equipo. Como se mencionó, la investigación longitudinal con frecuencia es investigación en equipo. Por ejemplo, en mi propia experiencia durante la década de los 60, en la comunidad de Arembepe, Brasil, que fue uno de los 4 sitios para el ahora extinto proyecto del Columbia Cornell Harvard Illinois Summerfield Studies Program in Anthropology. A lo largo de 3 años, dicho programa envió anualmente a más o menos 20 estudiantes de pregrado, aquí me incluyo, para realizar una breve investigación de verano en el extranjero. Los estudiantes permanecieron en comunidades rurales de 4 países: Brasil, Ecuador, México y Perú. Desde que mi esposa Isabel Wagley Kotak y yo comenzamos a estudiarla en 1962, Arembepe se convirtió en un sitio de campo longitudinal. 3 generaciones de investigadores han monitoreado diversos aspectos de cambio y desarrollo. La comunidad se ha transformado de una villa en un pueblo e ilustra el proceso de globalización a nivel local. Su economía, religión y vida social se transformaron. Estudiosos brasileños y estadounidenses trabajamos en equipo en proyectos de investigación en las décadas de los 80 acerca del impacto de la televisión y la de los 90 sobre la conciencia ecológica y la percepción de los riesgos ambientales. Postgraduados de la University of Michigan se apoyaron en la información inicial recabada por las investigaciones que realizamos en la década de los 60 conforme estudiaron varios temas en Arembepe. En 1990, Doug Jones, un estudiante de Michigan que realizaba investigación biocultural, usó Arembepe como sitio de campo para investigar los estándares del atractivo físico. Entre 1996 y 1997, Janet Dunn estudió la planificación familiar y los cambios en las estrategias reproductivas femeninas. Chris O'Leary, que visitó por primera vez Arembepe en el verano de 1997, investigó un aspecto llamativo de la transformación religiosa en la religión: la llegada del protestantismo, su tesis de investigación. Examinó después el cambio en hábitos alimenticios y la nutrición en relación con la globalización. Por tanto, Arembepe es un sitio por donde han pasado y trabajado diversos especialistas que forman parte de un equipo que realiza investigación de tipo longitudinal. Los investigadores más recientes han acumulado información de contactos y hallazgos para ampliar el conocimiento sobre la manera en la que los locales se reúnen y manejan las nuevas circunstancias. Cultura, espacio y escala.
Las secciones anteriores acerca de la investigación longitudinal y de equipo ilustran un cambio importante en la antropología cultural frente a la investigación etnográfica tradicional, que se enfoca en una sola comunidad o cultura y la trata más o menos aislada y como única en el tiempo y el espacio. El cambio consiste en el reconocimiento del devenir de las personas, la tecnología, las imágenes y la información, tanto de lo que ya está en marcha como de lo ineludible. El estudio de tales flujos y vínculos ahora forma parte del análisis antropológico y, al reflejar el mundo de hoy en el que la gente, las imágenes y la información se mueven como nunca antes, el trabajo de campo debe ser más flexible y a una escala más amplia. La etnografía es cada vez más multitemporal y multiespacial. Malinowski se enfocó en la cultura de los Trobriand y pasó la mayor parte de su estancia de campo en una comunidad particular. En la actualidad, no podemos darnos el lujo de ignorar, como hizo Malinowski, a los extranjeros, por ejemplo, a los inmigrantes, refugiados, terroristas, guerreros, turistas, desarrolladores, porque impactan cada vez más los lugares que estudiamos. Las organizaciones y las fuerzas externas, como gobiernos, negocios, organizaciones no gubernamentales, que reclaman tierras, personas y recursos en todo el mundo forman parte integral de los análisis. También es relevante el reconocimiento creciente de las asimetrías de poder y cómo afectan las culturas, y de la importancia de la diversidad dentro de la cultura y las sociedades. El antropólogo Clyde Clockon distinguió un rol clave de la antropología como servicio público, ya que podía ofrecer una base científica para enfrentarse con el dilema crucial del mundo actual. ¿Cómo pueden vivir pacíficamente entre ellas personas de diferentes aspectos, idiomas mutuamente ininteligibles y formas de vida distintas? Ante un mundo lleno de estados fallidos, guerra y terrorismo, muchos antropólogos habrían dudado al elegir su ciencia como profesión y de la capacidad de la disciplina para mejorar el bienestar humano. Sin embargo, los antropólogos deben considerar el estudio de tales fenómenos. La Asociación Americana de Antropología considera de suma importancia que los antropólogos estudien las raíces del terrorismo y la violencia. ¿Cómo debe llevarse a la práctica exactamente y cuáles son los riesgos potenciales para los antropólogos y la gente que los estudian? Como muchos otros temas que aborda la antropología contemporánea, la guerra y el terrorismo requerirían múltiples niveles de análisis, local, regional e internacional. Es virtualmente imposible en el mundo de hoy encontrar fenómenos locales que estén aislados de fuerzas globales. En 2 volúmenes de ensayos editados por Akhil Gupta y James Ferguson, varios antropólogos describen los problemas al tratar de ubicar culturas en espacios delimitados. John Durham Peters, por ejemplo, señala que particularmente debido a los medios masivos de comunicación, hoy las personas experimentan lo local y lo global de manera simultánea. Describe a dichas personas como culturalmente bifocales, tanto miopes, o sea que ven los eventos locales, como hipermétropes, que solo observan las imágenes lejanas. Dada su bifocalidad, sus interpretaciones de lo local siempre están influidas por información del exterior. Por tanto, su actitud acerca de un claro cielo azul en casa está matizada con su conocimiento, a través de reportes del clima, de que un huracán puede aproximarse. Las noticias nacionales no pueden en absoluto ajustar las opiniones que se vierten en las conversaciones locales. Sin embargo, las opiniones nacionales llegan al discurso local. Cada vez más, los antropólogos se interesan por estudiar a los medios masivos de comunicación, que en términos de cultura y espacio se constituyen como rarezas. ¿A quién pertenecen las imágenes y las opiniones que se difunden a través de los medios? ¿A qué cultura o comunidad representan? Ciertamente no son locales. Las imágenes y los mensajes en los medios de comunicación fluyen de manera electrónica. La TV los lleva justo a usted. La Internet le permite descubrir nuevas posibilidades culturales con el clic de un ratón. Lo lleva a lugares virtuales. Pero en realidad, los medios masivos de comunicación electrónica son fenómenos sin lugar. Son transnacionales en ámbito y juegan un papel en la formación y mantenimiento de las identidades culturales. La investigación antropológica de hoy puede llevarlo a viajar junto con las personas que estudia y conforme ellas se mueven de la villa a la ciudad,
cruzan la frontera o viajan internacionalmente por negocios. Conforme cambia el trabajo de campo, con un campo que cada vez menos se establece de manera espacial, ¿qué puede tomarse de la etnografía tradicional? Gupta y Ferguson responden de manera acertada. El énfasis característicamente antropológico por la rutina cotidiana y la experiencia vivida. El estudio de las comunidades como entidades discretas pueden ser una cosa del pasado. Sin embargo, la atención tradicional de la antropología por la observación cercana de vidas particulares en lugares particulares tiene una importancia duradera. El método de observación de cerca ayuda a distinguir la antropología cultural de la sociología y de la investigación por encuestas. ¿Los antropólogos deben estudiar el terrorismo? ¿Cómo y cuánto debe importar la antropología? Durante décadas he escuchado las quejas de los antropólogos relativas a que los funcionarios gubernamentales no aprecian o simplemente ignoran los resultados de la antropología que son relevantes para formular políticas informadas. La American Anthropological Association considera de vital importancia que los antropólogos estudien las raíces del terrorismo y la violencia. ¿Cómo deben realizar dichos estudios? Este reporte describe un programa del Pentágono, el proyecto Minerva, que comenzó al final de la administración de George W. Bush, y consistió en reclutar a expertos en ciencias sociales para combatir las amenazas a la seguridad. El proyecto Minerva causó preocupación entre los antropólogos. Con base en experiencias anteriores, los académicos se preocuparon por que el gobierno pudiera usar el conocimiento antropológico para metas y en formas que eran éticamente problemáticas. Las políticas del gobierno y las operaciones militares poseen el potencial de causar daño a las personas que estudian los antropólogos. Los científicos sociales objetan especialmente la noción de que oficiales del Pentágono deban determinar cuáles proyectos vale la pena financiar. En vez de ello, los antropólogos favorecen un sistema, una revisión de pares, en el que grupos de sus homólogos profesionales, que son otros científicos sociales, juzguen el valor y lo adecuado de la investigación propuesta, incluidos los proyectos que pudieran ayudar a identificar y disuadir amenazas a la seguridad nacional. ¿Puede usted apreciar el valor potencial que cobra la antropología para la seguridad nacional? Ansioso por adoptar intelectuales e ideas, el Pentágono está realizando un ambicioso e inusual programa para reclutar científicos sociales y dirigir la capacidad mental de la nación para combatir las amenazas de la seguridad como el ejército chino, Irak, el terrorismo y el fundamentalismo religioso. El secretario de Defensa Robert M. Gates comparó la iniciativa, llamada Minerva, en honor a la diosa romana de la sabiduría y los guerreros, con el esfuerzo del gobierno para aumentar su capital intelectual durante la Guerra Fría, después de que la Unión Soviética lanzara el Sputnik en 1957. Aunque el Pentágono financia regularmente la investigación científica y de ingeniería, el apoyo sistemático a las ciencias sociales y a las humanidades ha sido raro. Minerva es el primer esfuerzo de tal envergadura en esta área desde la Guerra de Vietnam, dice Thomas G. Manken, asistente del subsecretario de Defensa para Planeación Política, cuya oficina supervisará el proyecto. Pero si el inusual empuje para involucrar psicólogos evolutivos, demógrafos, sociólogos, historiadores y antropólogos de la nación en la investigación de seguridad, así como el prospecto de nuevo apoyo financiero en tiempos difíciles, ha generado entusiasmo entre algunos académicos, también ha levantado oposición de otros, quienes se preocupan porque el Departamento de Defensa y la Academia están volviendo demasiado íntimos. La cooperación entre las universidades y el Pentágono desde hace mucho ha sido un tema polémico. Estoy totalmente a favor de contar con muchos investigadores que traten de vislumbrar por qué los terroristas quieren matar a estadounidenses, dice Huck Gusterson, antropólogo en la Universidad George Mason. Pero ¿cómo se puede garantizar el logro de un amplio espectro de opinión y la identificación de las mejores personas? En ambos casos, no creo que el Pentágono sea el camino por el que se deba ir. El señor Gusterson es fundador de la Network of Concerned Anthropologists, que se creó debido a una creciente inquietud entre los académicos por la cooperación del Departamento de Defensa.
La American Anthropological Association, una organización de 11.000 miembros, también dijo a funcionarios de la administración que, aunque la investigación en estas áreas es esencial, el dinero del Departamento de Defensa podría comprometer la calidad y la independencia, debido a la falta de experiencia del departamento con las ciencias sociales. Había un acuerdo bastante general de que esto era un conflicto que debíamos sopesar, dice Zeta M. Lowe, presidenta de la organización, quien contactó a docenas de antropólogos para consultar sobre ello. En su escrito de petición de propuestas, el departamento dice que Minerva busca académicos que pudieran, por ejemplo, traducir documentos originales, incluidos los capturados en Irak, estudiar los cambios en el Ejército de Liberación del Pueblo conforme China se transforma a un sistema político más abierto, y explicar el resurgimiento de los talibanes. El departamento también busca modelos computacionales que arrojen luz acerca de cómo los grupos toman lo que parecen decisiones irracionales y descifrar la forma en cómo el cerebro procesa las normas sociales y culturales. El señor Gates subraya la importancia de dedicar recursos a lo que él llama el poder suave, los elementos del poder nacional más allá de las armas y el acero de los militares. Para dicho fin, en diciembre contactó a Robert M. Berdahl, presidente de la Association of American Universities, que representa a 60 de los principales centros universitarios de investigación en el país, para que lo ayudara a diseñar Minerva. El señor Berdahl, ex rector de la Universidad de California en Berkeley, conocía al señor Gates, expresidente de la Universidad de Texas en Austin, desde que el secretario de Defensa trabajaba en la junta directiva de la asociación. Berdahl y un pequeño grupo de académicos y administradores universitarios se reunieron en Washington con funcionarios del Departamento de Defensa. También estuvo presente en tal reunión Graham Spanier, presidente de la Penn State University y de la asociación. Dijo que los académicos ayudaron a refinar los lineamientos y aconsejaron que la investigación fuese abierta y no clasificada. Berdahl declaró que algunos participantes favorecían que la National Science Foundation o alguna organización federal no militar similar distribuyera el dinero de Minerva en lugar del Pentágono. Sería una buena forma de proceder porque ha tenido mucha experiencia con las ciencias sociales, dijo. En un discurso ante la Asociación Americana de Universidades, Gates dijo: "El principio clave de todos los componentes del consorcio Minerva será la apertura completa y la estricta adherencia a la libertad e integridad académicas. En un momento cuando las campañas políticas han amenazado convertir la palabra elitista en un epíteto, citó la afirmación del historiador Arthur Schlesinger Jr., de que Estados Unidos debe regresar a la aceptación de los intelectuales y las ideas para enfrentar las amenazas a la seguridad nacional. Estamos interesados en fomentar nuestro conocimiento de dichos temas y en solicitar diversos puntos de vista, sin importar si tales visiones son críticas de los esfuerzos del departamento", agregó Gates. En respuesta al discurso de Gates, la American Anthropological Association envió una carta a funcionarios de la administración diciendo que es de vital importancia que los antropólogos estudien las raíces del terrorismo y la violencia, pero agregó: "Estamos profundamente preocupados de que el financiamiento de tal investigación a través del Pentágono pueda plantear un potencial conflicto de interés y mine las prácticas de la revisión de pares". Los antropólogos han sido especialmente directos acerca de los Human Terrain Teams del Pentágono, un programa de 2 años de antigüedad que integra a antropólogos y otros científicos sociales con unidades de combate en Afganistán e Irak. En cuanto a Minerva, muchos académicos dicen que con canalizar el dinero a través de la National Science Foundation o una institución similar avanzaría muchísimo el alivio de la mayoría de las preocupaciones. Investigación por encuestas. Conforme los antropólogos trabajan cada vez más en sociedades a gran escala, desarrollan formas innovadoras de combinar la etnografía con la investigación por encuestas. Antes de examinar tales combinaciones de métodos de campo, considere la investigación por encuestas y las principales diferencias entre esta y la etnografía. Al trabajar principalmente en naciones grandes y pobladas, sociólogos, científicos, políticos y economistas desarrollaron y refinaron el diseño de la investigación por encuestas, que involucra el muestreo, la recolección impersonal de datos y el análisis estadístico. La investigación por encuestas por lo general extrae una muestra. Una muestra es un grupo de estudio más pequeño elegido para representar a la población más grande. Al estudiar una muestra seleccionada adecuadamente y representativa, los científicos sociales pueden realizar inferencias precisas acerca de la población más grande. En las sociedades y comunidades a escala más pequeña,
los etnógrafos llegan a conocer a la mayoría de las personas. Dado el mayor tamaño y complejidad de las naciones, la investigación por encuestas es necesariamente más impersonal. Los investigadores mediante encuestas, los encuestadores, llaman a las personas que estudian encuestados. Se trata de personas que responden las preguntas durante una encuesta. En ocasiones, los encuestadores los entrevistan personalmente y en otras, después de una reunión inicial, piden a los encuestados llenar un cuestionario. En otros casos, los investigadores envían cuestionarios por correo postal o electrónico a miembros de la muestra seleccionados de manera aleatoria o pagan a ayudantes para que los entrevisten o los telefoneen. En una muestra aleatoria, todos los miembros de la población tienen igual probabilidad estadística de ser elegidos para su inclusión. Una muestra aleatoria se selecciona mediante procedimientos al azar, como tablas de números aleatorios que se encuentran en muchos libros de texto de estadística. Probablemente el ejemplo más familiar de muestreo sea el sondeo que se usa para predecir las elecciones políticas. Los medios de comunicación contratan agencias para estimar los resultados y realizar encuestas de salida para determinar qué tipo de persona votó por cuál candidato. Como parte del muestreo, los investigadores recopilan información acerca de edad, género, religión, ocupación, ingreso y partido político de preferencia. Se sabe que dichas características, variables, atributos que varían entre los miembros de una muestra o población, influyen en las decisiones políticas. Muchas más variables afectan las identidades, experiencias y actividades sociales en una nación moderna que en las comunidades pequeñas, donde la etnografía tuvo su origen. Hoy día, en Estados Unidos, cientos de factores influyen en el comportamiento y las actitudes. Dichas variables sociales abarcan la religión, la región del país donde uno se crió, si uno proviene de un poblado, suburbio o ciudad, así como las profesiones, los orígenes étnicos y los niveles de ingreso de los padres. Es posible utilizar la etnografía como complemento y para afinar la investigación por encuestas. Los antropólogos pueden transferir las técnicas personales de primera mano de la etnografía a virtualmente cualquier escenario donde habitan seres humanos. La combinación de investigación por encuestas y etnografía puede ofrecer nuevas perspectivas acerca de la vida en las sociedades complejas. Las sociedades complejas son sociedades de gran población con estratificación social y gobiernos centrales. La etnografía preliminar también puede ayudar a desarrollar preguntas culturalmente adecuadas para su inclusión en las encuestas. En cualquier sociedad compleja, muchos indicadores sociales influyen en el comportamiento y en las opiniones, puesto que uno debe detectar, medir y comparar la influencia de los indicadores sociales. Muchos estudios antropológicos contemporáneos tienen un fundamento estadístico, incluso en el trabajo de campo rural. Más antropólogos ahora extraen muestras, recopilan datos cuantitativos y emplean estadísticas para interpretarlos. La información cuantitativa puede permitir una valoración más precisa de las similitudes y diferencias entre las comunidades. El análisis estadístico puede apoyar y redondear una descripción etnográfica de la vida social local. Sin embargo, en los mejores estudios permanece el sello distintivo de la etnografía. Los antropólogos entran a la comunidad y logran conocer a la gente. Participan en actividades locales, redes y asociaciones en la ciudad, pueblo o área rural. Observan y experimentan las condiciones y problemas. Observan los efectos de las políticas y programas nacionales e internacionales sobre la vida local. El método etnográfico y el énfasis en las relaciones personales en la investigación social son valiosas aportaciones que la antropología cultural ofrece al estudio de cualquier sociedad. Algunas diferencias entre la etnografía tradicional y la investigación por encuestas son las siguientes. En la etnografía tradicional, estudia comunidades completas y funcionales. En cambio, la investigación por encuestas estudia una pequeña muestra de una población más grande. En la etnografía, por lo general, se basa en trabajo de campo de primera mano, durante el cual se recopila información después de que entre el investigador y los anfitriones se establece rapport, con base en el contacto personal. En cambio, la investigación por encuesta, con frecuencia se realiza con poco o ningún contacto personal entre los sujetos de estudio y los investigadores, ya que las entrevistas frecuentemente las realizan ayudantes por vía telefónica o en forma impresa. La etnografía se suele interesar en todos los aspectos de la vida local. En cambio, la investigación por encuestas
Por lo general se enfoca en un pequeño número de variables, por ejemplo, los factores que influyen en el voto, en lugar de en la totalidad de la vida de las personas. La etnografía tradicionalmente se realiza en sociedades de escala pequeña y no industrializadas, donde la gente a menudo no lee ni escribe. En cambio, la investigación por encuestas generalmente se lleva a cabo en naciones modernas, donde la mayoría de las personas están alfabetizadas, lo que permite a los encuestados responder sus propios cuestionarios. La etnografía usa poca estadística porque las comunidades a estudiar tienden a ser pequeñas, con poca diversidad aparte de la relacionada con la edad, el género y la variación de la personalidad individual. En cambio, la investigación por encuestas depende en gran medida del análisis estadístico para realizar inferencias sobre una población grande y diversa, con base en los datos recopilados de un pequeño subconjunto de dicha población. Teorías antropológicas a lo largo del tiempo. La antropología tiene varios padres y madres. Los padres incluyen a Lewis Henry Morgan, Sir Edward Burnett Tylor, Franz Boas y Bronislaw Malinowski. Las madres abarcan a Ruth Benedict y especialmente a Margaret Mead. Algunos de los padres pueden clasificarse mejor como abuelos, pues uno, Franz Boas, fue el progenitor intelectual de Mead y Benedict. Y dado que lo que ahora se conoce como antropología boasiana surgió principalmente en oposición al evolucionismo del siglo XIX que practicaron Morgan y Tylor. Mi meta en el resto de este capítulo es sondear las principales perspectivas teóricas que han caracterizado a la antropología a partir de su nacimiento en la segunda mitad del siglo XIX. Las perspectivas evolutivas, en especial las asociadas con Morgan y Tylor, dominaron la antropología temprana. El comienzo del siglo XX atestiguó varias reacciones al evolucionismo del siglo XIX. En Gran Bretaña, funcionalistas como Malinowski y Alfred Reginald Radcliffe Brown abandonaron el historicismo especulativo de los evolucionistas en favor de estudios de sociedades vivas contemporáneas. En Estados Unidos, Boas y sus seguidores rechazaron la búsqueda de etapas evolutivas en favor de un enfoque histórico que rastreara los préstamos entre culturas y la difusión de rasgos culturales a través de áreas geográficas. Funcionalistas y boasianos, por igual, vieron a las culturas como integradas y estructuradas. Los funcionalistas, en especial, observaron a las sociedades como sistemas en los que varias partes trabajaban en conjunto para mantener el todo. Hacia mediados del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial y el colapso del colonialismo, se reavivó el interés por el cambio, incluidos nuevos enfoques evolutivos. Otros antropólogos se concentraron en la base simbólica y la naturaleza de la cultura y usaron enfoques simbólicos e interpretativos para descubrir símbolos y significados estructurados. Hacia la década de los 80, los antropólogos tenían más interés por la relación entre cultura e individuo y el papel de la acción humana en la transformación de la cultura. También hubo un resurgimiento de los enfoques históricos, incluidos los que veían las culturas locales en relación con el colonialismo y el sistema mundial. La antropología contemporánea está marcada por una creciente especialización con base en temas e identidades especiales. Como reflejo de esta especialización, algunas universidades se alejaron de la visión holística biocultural de la antropología que se refleja en este libro. Sin embargo, la visión boasiana de la antropología como una disciplina de 4 subcampos, la biológica, arqueológica, cultural y lingüística, mantienen su presencia en muchas universidades. Boasianos. Antropología de 4 campos. Indiscutiblemente, Boas es el padre de la división de la antropología estadounidense en 4 campos. Su libro Race, Language and Culture, de 1940 a 1966, es una colección de ensayos sobre estos temas clave. Boas contribuyó a la antropología cultural, biológica y lingüística. En sus estudios biológicos de inmigrantes europeos a Estados Unidos, reveló y midió la plasticidad fenotípica. Los hijos de los inmigrantes diferían físicamente de sus padres, porque crecieron en un ambiente diferente y no por cambios genéticos. Boas demostró que la biología humana era plástica y que podía cambiar por el ambiente, incluidas las fuerzas culturales. Boas y sus estudiantes trabajaron duro para demostrar que la biología, incluida la raza, no determina la cultura. En un libro relevante, Ruth Benedict, en 1940,
enfatizó la idea de que la gente de muchas razas ha contribuido con grandes avances históricos y que la civilización no es el logro de raza en particular. Como se mencionó en el primer capítulo, las 4 subdisciplinas de la antropología se formaron inicialmente en torno al interés por estudiar a los nativos americanos, sus culturas, historias, lenguas y características físicas. El propio Boas estudió el idioma y la cultura de los nativos americanos, en especial entre los Kwakiutl de la costa del Pacífico Norte de Estados Unidos y Canadá. Particularismo histórico. Boas y sus muchos e influyentes seguidores que estudiaron con él en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York estaban en desacuerdo con Morgan por muchos motivos. Cuestionaron los criterios que usó para definir sus estadios o etapas de evolución y también la idea de una sola línea evolutiva. Argumentaron que el mismo resultado cultural, por ejemplo, el totemismo, podía no tener una explicación única, porque había muchas rutas hacia él. Su postura se llama particularismo histórico. Es una idea de Boas de que las historias no son comparables. Diversas rutas pueden conducir al mismo resultado cultural. Puesto que las historias particulares del totemismo en las sociedades A, B y C eran todas diferentes, también dichas formas de totemismo tenían causas diferentes, lo que las hacía imposibles de comparar. Podían parecer iguales, pero en realidad eran distintas porque poseían diversas historias. Cualquier forma cultural, desde el totemismo hasta los clanes, podía desarrollarse por múltiples razones. El particularismo histórico boasiano rechazó lo que dichos académicos llamaron el método comparativo, que se asoció no solo con Morgan y Taylor, sino con cualquier antropólogo interesado en la comparación transcultural. Los evolucionistas comparaban las sociedades con la intención de reconstruir la historia evolutiva del Homo sapiens. Antropólogos posteriores como Emil Durkheim y Claude Lévi-Strauss también compararon las sociedades con la intención de explicar fenómenos culturales como el totemismo. Como se muestra a lo largo de este texto, la comparación transcultural permanece sana y salva en la antropología contemporánea. Invención independiente frente a difusión. Recuerde en el capítulo Cultura que las generalidades culturales las comparten algunas sociedades, pero no todas. Para explicar las generalidades culturales como el totemismo y el clan, los evolucionistas enfatizaron la invención independiente. Con el tiempo, las personas en muchas áreas, conforme evolucionaron a lo largo de una ruta evolutiva predeterminada, se toparon con la misma solución cultural a un problema común. La agricultura, por ejemplo, se inventó muchas veces. Los boasianos, aunque no niegan la invención independiente, otorgaron mayor importancia a la difusión o el préstamo de otras culturas. Las unidades analíticas que usaron para estudiar la difusión fueron los rasgos culturales, el complejo de rasgos y el área cultural. Un rasgo cultural era algo como un arco y flechas. Un complejo de rasgos era el patrón de cacería que iba con ellos. Un área cultural se basaba en la difusión de rasgos y complejos de rasgos a través de un área geográfica particular, como las planicies, el suroeste o la costa del Pacífico Norte de Estados Unidos. Tales áreas, por lo general, tenían fronteras ambientales que podían limitar la dispersión de rasgos culturales afuera de dicha área. Para los boasianos, el particularismo histórico y la difusión eran complementarios. Conforme los rasgos culturales se difundían, desarrollaban sus historias particulares conforme entraban y movían a través de sociedades particulares. Boasianos como Alfred Kroeber, Clark Whistler y Melville Herskovits estudiaron la distribución de rasgos y desarrollaron clasificaciones de áreas culturales para los nativos de América del Norte. Whistler y Kroeber estudiaron la distribución de rasgos y desarrollaron clasificaciones de áreas culturales para los nativos de América del Norte, que eran Whistler y Kroeber, y África, Herskovits. El particularismo histórico se basó en la idea de que cada elemento de cultura, como el rasgo cultural o el complejo de rasgos, tenía su propia historia distintiva y que las formas sociales, como el totemismo, en diferentes sociedades que podían parecer similares, estaban lejos de ser idénticas debido a sus historias diferentes. El particularismo histórico rechaza la comparación y la generalización en favor de un enfoque histórico de individualización. En este rechazo, el particularismo histórico contrasta con la mayoría de los enfoques que le siguieron. Funcionalismo. Otro reto al evolucionismo.
y al particularismo histórico vino de Gran Bretaña. El funcionalismo pospuso la búsqueda de los orígenes mediante la evolución o la difusión, y en su lugar se enfocó en el papel de los rasgos y las prácticas culturales en la sociedad contemporánea. Las dos principales corrientes del funcionalismo se asocian con Alfred Reginald Radcliffe Brown y Bronisław Malinowski, antropólogo polaco que enseñó principalmente en Gran Bretaña. Tanto Malinowski como Radcliffe Brown se enfocaron en el presente más que en la reconstrucción histórica. Malinowski realizó trabajo de campo, pionero entre grupos vivos. Por lo general, es considerado el padre de la etnografía en virtud de sus años de trabajo de campo en las Islas Trobriand. Malinowski fue un funcionalista en dos sentidos. En el primero, enraizado en su etnografía, creyó que todas las costumbres e instituciones en la sociedad estaban integradas e interrelacionadas, de modo que si una cambiaba, las otras también lo harían. Cada una, entonces, era una función de las otras. Un colorario de esta creencia fue que la etnografía podía comenzar en cualquier parte y eventualmente llegaría al resto de la cultura. Por ende, un estudio de la pesca en Trobriand, con el tiempo, conduciría al etnógrafo a estudiar todo el sistema económico, el papel de la magia y la religión, los mitos, el comercio y el parentesco. La segunda corriente del funcionalismo de Malinowski se conoce como funcionalismo de necesidades. Malinowski, en 1944, creyó que los humanos tenían un conjunto de necesidades biológicas universales y que desarrollaban costumbres para satisfacerlas. La función de cualquier práctica era el papel que jugaba para cubrir tales necesidades biológicas universales por alimento, sexo, refugio, etc. Historia conjetural. De acuerdo con Radcliffe Brown, aunque la historia es importante, la antropología social nunca podría esperar descubrir las historias de la gente sin escritura. En Gran Bretaña, a la antropología cultural se le llama antropología social. Desconfiaba tanto de las reconstrucciones evolutivas como de las difusionistas, puesto que toda la historia era conjetural. Radcliffe Brown urgió a los antropólogos sociales a centrarse en el papel que juegan hoy determinadas prácticas particulares en la vida de las sociedades. En un famoso ensayo, Radcliffe Brown examinó el papel prominente del hermano de la madre entre los Batonga de Mozambique. Un sacerdote evolucionista que trabajó en Mozambique anteriormente había explicado el papel especial del hermano de la madre en esta sociedad patrilineal, como una supervivencia de un tiempo en el que la regla de filiación había sido matrilineal. Los evolucionistas unilineales creían que todas las sociedades humanas pasaban por una etapa matrilineal. Puesto que Radcliffe Brown creía que la historia de la sociedad Batonga solo podía ser conjetural, explicó el especial papel del hermano de la madre con referencia a las instituciones del presente en lugar de la sociedad pasada de los Batonga. Radcliffe Brown afirma que la antropología social es una ciencia sincrónica más que diacrónica, es decir, estudia las sociedades tal como existen en la actualidad, sincrónica en un momento, en lugar de a través del tiempo, diacrónica. Funcionalismo estructural. El término funcionalismo estructural se asocia con Radcliffe Brown y Edward Evan Evans Pritchard, otro prominente antropólogo social británico. Este último es famoso por muchos de sus libros, incluidos The Nuer, Los Nuer, traducido al español, en 1940, un clásico de la etnografía que muestra de forma clara los principios estructurales que organizaron la sociedad Nuer en Sudán. De acuerdo con el funcionalismo y el funcionalismo estructural, las costumbres o prácticas sociales sirven para preservar la estructura social. En la perspectiva de Radcliffe Brown, la función de cualquier práctica es lo que ésta aporta para mantener el sistema del que forma parte. Este sistema posee una estructura cuyas partes trabajan o funcionan para mantener el todo. Radcliffe Brown vio que los sistemas sociales eran comparables a sistemas anatómicos y fisiológicos. Los órganos y los procesos fisiológicos funcionan para mantener el cuerpo sin problemas. Del mismo modo, pensó, las costumbres, las prácticas, los roles sociales y el comportamiento sirven para mantener el sistema social en operación. Dr. Pangloss versus conflicto. Dada esta sugerencia de armonía, algunos modelos funcionalistas se han criticado como panglossianos, por referencia al Dr. Pangloss, un personaje del Cándido de Voltaire,
quien se sentía orgulloso de proclamar que este era el mejor de todos los mundos posibles. El funcionalismo panglosiano denota la tendencia a ver las cosas en funcionamiento no solo para mantener el sistema, sino para hacerlo en forma más óptima posible, de modo que cualquier desviación de la norma solo lo dañaría. Un grupo de antropólogos sociales británicos que trabajaba en la Universidad de Manchester, denominados la Escuela de Manchester, son bien conocidos por su investigación de las sociedades africanas y por sus diferencias con la visión panglosiana sobre la armonía social. Los antropólogos de Manchester, Max Gluckman y Victor Turner, hicieron del conflicto una parte importante de su análisis, como cuando Gluckman escribió acerca de los rituales de rebelión. Sin embargo, la Escuela de Manchester no abandonó por completo el funcionalismo. Sus miembros examinaron cómo se regulaban y disipaban la rebelión y el conflicto, lo que en consecuencia mantenía al sistema. El funcionalismo persiste. Prevalece una perspectiva funcionalista que señala que existen sistemas sociales y culturales que sus elementos o partes constituyentes se encuentran funcionalmente relacionadas. Son funciones una de otra, de modo que varían simultáneamente. Cuando una parte cambia, las otras también cambian. También perdura la idea de que algunos elementos, con frecuencia los económicos, son más importantes que otros. Pocos negarían, por ejemplo, que los cambios económicos significativos que se han dado debido a la inserción de las mujeres al trabajo asalariado han conducido a transformaciones en la familia y la organización del hogar, y en variables relacionadas como la edad de concertar matrimonio y la frecuencia de los divorcios. Los cambios en los arreglos laborales y familiares afectan entonces a otras variables, como la frecuencia de asistencia a la iglesia, que ha decaído en Estados Unidos y Canadá. Configuracionismo. Dos estudiantes de Boas, Benedict y Med, desarrollaron un enfoque de la cultura que se llamó configuracionismo. Este se relaciona con el funcionalismo en el sentido de que la cultura se ve como un todo integrado. Como hemos señalado ya, los boasianos trazaban la distribución geográfica de los rasgos culturales, pero Boas reconoció que la difusión no era automática. Los rasgos no podían difundirse si encontraban barreras ambientales o si no eran aceptados por una cultura particular. Debía existir un acomodo entre la cultura y el rasgo que se difundía en ella, y los rasgos tomados prestados se reelaborarían para encajar en la cultura que los adoptaba. El capítulo Conflictos globales actuales examina cómo los rasgos tomados a préstamos se indigenizan, se modifican para encajar en la cultura existente. Aunque los rasgos pueden difundirse desde varias direcciones, Benedict subrayó que los rasgos culturales, de hecho todas las culturas, tienen patrones o se integran de manera única. Su obra más famosa, Patrones de Cultura, de 1934 a 1959, describe tales patrones culturales. Med también descubrió patrones en las culturas que estudió, incluidas Samoa, Bali y Papúa Nueva Guinea. Ella estaba particularmente interesada en cómo variaban las culturas en sus patrones de enculturación. Al resaltar la plasticidad de la naturaleza humana, vio a la cultura como una poderosa fuerza que creaba posibilidades casi infinitas. Incluso entre sociedades vecinas, los diferentes patrones de enculturación podían producir tipos de personalidad y configuraciones culturales muy diferentes. El libro más conocido de Med, aunque controvertido, es Coming of Age in Samoa, Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa. Ella viajó a Samoa para estudiar ahí la adolescencia femenina, con la finalidad de compararla con el mismo periodo de vida en Estados Unidos. Al sospechar de los universales biológicamente determinados, supuso que la adolescencia samoana diferiría del mismo periodo en Estados Unidos y que esto afectaría a la personalidad adulta. Al usar sus hallazgos etnográficos samoanos, Med contrastó la aparente libertad sexual y la experimentación en Samoa con la represión de la sexualidad adolescente estadounidense. Sus descubrimientos apoyaron la visión boasiana de que la cultura, no la biología o la raza, determinan la variación en el comportamiento y la personalidad humanos. El trabajo de campo posterior de Med entre los Arapesh, Mundugumor y Chambuli de Nueva Guinea dio como resultado el libro Sex and Temperament in Three Primitive Societies. Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas.
En el documento, la variación en los rasgos de personalidad y comportamiento de hombres y mujeres a través de las culturas. Lo ofreció como mayor apoyo al determinismo social. Como Benedict, Mead estaba más interesada en describir cómo las culturas estaban estructuradas o configuradas de manera única, que en explicar cómo llegaban a ser de esa manera. Neoevolucionismo. Alrededor de 1950, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y un creciente movimiento anticolonial, los antropólogos renovaron su interés por el cambio cultural e incluso por la evolución. Los antropólogos estadounidenses Leslie White y Julian Stewart se quejaron de que los boasianos lanzaron al bebé, que era la evolución, junto con el agua de la bañera, sobre los fallos particulares de los esquemas evolutivos del siglo XIX. Había necesidad, afirmaban los neoevolucionistas, de reintroducir dentro del estudio de la cultura un concepto poderoso, la evolución en sí. Este concepto, después de todo, seguía siendo básico en biología. ¿Por qué no aplicarlo también a la cultura? En su libro The Evolution of Culture, La evolución de la cultura, en 1959, White retomó el concepto de evolución cultural que usaron Taylor y Morgan, pero ahora con información de un siglo de descubrimientos arqueológicos y un registro etnográfico mucho más amplio. El enfoque de White se denomina evolución general, sustentando en la idea de que a través del tiempo y mediante los registros arqueológicos, históricos y etnográficos, uno puede ver la evolución de la cultura como un todo. Por ejemplo, las economías humanas han evolucionado a partir del forrajeo paleolítico, a través de la agricultura y el pastoreo tempranos, hasta las formas intensivas de agricultura y la industrialización. También ha existido evolución sociopolítica, desde bandas y tribus hasta cacicazgos y estados. No cabe duda, dice White, de que la cultura ha evolucionado, pero a diferencia de los evolucionistas unilineales del siglo XIX, White se dio cuenta de que culturas particulares podían no evolucionar en la misma dirección. Julian Stewart, en su influyente libro Theory of Culture Change, Teoría del Cambio Cultural, de 1955, propuso un modelo evolutivo diferente, que él llamó evolucionismo multilineal. Demostró cómo las culturas han evolucionado a lo largo de varias líneas diferentes. Por ejemplo, reconoció diferentes rutas hacia la consecución del Estado. Por ejemplo, las que siguieron las sociedades que usan irrigación y las no irrigadas. Stewart también fue pionero en un campo de la antropología que él llamó ecología cultural, hoy conocida como antropología ecológica, que considera las relaciones entre las culturas y las variables ambientales. A diferencia de Mead y Benedict, quienes no se interesaron en las causas, White y Stewart sí se preocuparon por ellas. Para White, la captura de energía era la principal medida y causa del avance cultural. Las culturas avanzaban en proporción a la cantidad de energía que captaban per cápita por año. En esta visión, Estados Unidos es una de las sociedades más avanzadas del mundo, debido a toda la energía que recolecta, capta y aprovecha. La formulación de White es irónica al ver a las sociedades que agotan la generosidad de la naturaleza como más avanzadas que las que la conservan. Stewart igualmente estaba interesado en la causalidad y observó la tecnología y el ambiente como las causas principales del cambio cultural. El ambiente y la tecnología disponible para explotarla se veían como parte de lo que él llamó el núcleo cultural, la combinación de subsistencia y actividades económicas que determinaban el orden social y la configuración de esa cultura en general. Materialismo cultural. Al proponer el materialismo cultural como paradigma teórico, Marvin Harris adaptó los modelos deterministas de múltiples niveles asociados con White y Stewart. Marvin Harris nació en 1927. Fue el principal defensor del enfoque conocido como materialismo cultural. Harris impartió clases de antropología en las universidades de Columbia y en la de Florida. Marvin Harris murió en 2001. Para Harris, todas las sociedades tienen una infraestructura correspondiente al núcleo cultural de Stewart, que consiste en tecnología, economía y demografía, los sistemas de producción y reproducción, sin los cuales las sociedades no podrían sobrevivir. De la infraestructura se desarrolla la estructura.
las relaciones sociales, las formas de parentesco y descendencia, los patrones de distribución y de consumo. El tercer nivel era la superestructura, la religión, la ideología, el juego, los aspectos de la cultura más alejados de la carne y los huesos, que permitían sobrevivir a las culturas. La creencia clave de Harris, compartida con White, Stuart y Karl Marx, era que en el análisis final, la infraestructura determina la estructura y la superestructura. Por tanto, Harris se opuso a teóricos que llamó idealistas, como Max Weber, quienes argumentaban el papel prominente de la religión como impulsor del cambio social. Weber no argumentaba que el protestantismo hubiese causado el capitalismo. Él simplemente afirmaba que el individualismo y otros rasgos asociados con el protestantismo temprano eran especialmente compatibles con el capitalismo, por tanto, ayudaron a su difusión. Uno podía inferir, a partir del argumento de Weber, que, sin el protestantismo, el surgimiento y la difusión del capitalismo habrían sido mucho más lentos. Harris probablemente argumentaría en contra que, dado el cambio en economía, alguna novedosa religión compatible con la nueva economía aparecería y se dispersaría con estas, pues la infraestructura, lo que Karl Marx llamó la base, siempre determina en última instancia. Ciencia y determinismo. Entre los libros más influyentes de Harris se encuentran The Rise of Anthropological Theory, El desarrollo de la teoría antropológica, y Cultural Materialism, The Struggle for a Science of Culture, Materialismo cultural. Al igual que la mayoría de los antropólogos estudiados hasta el momento, Harris insistió en que la antropología es una ciencia, que la ciencia se basa en explicaciones que descubren relaciones de causa y efecto, que su papel es descubrir causas, encontrar determinantes. Uno de los dos libros influyentes de White fue The Science of Culture, la ciencia de la cultura. Malinowski publicó su teoría del funcionalismo de las necesidades en un libro titulado A Scientific Theory of Culture and Other Essays, una teoría científica de la cultura y otros ensayos. Mead vio la antropología como una ciencia humana de valor único para comprender y mejorar la condición humana. Como Harris, White y Stuart, todos los cuales veían los factores infraestructurales como determinantes. Mead era una determinista, pero de un tipo muy diferente. El determinismo cultural de Mead vio la naturaleza humana como más o menos una hoja en blanco sobre la cual la cultura podía escribir casi cualquier lección. La cultura era tan poderosa que podía cambiar drásticamente la expresión de una etapa biológica, la adolescencia en Samoa y en Estados Unidos. Mead enfatizó en tal diferencia el papel de la cultura en lugar de la economía, el ambiente o factores materiales. La cultura y el individuo. Culturología. Es interesante que Leslie White, declarado evolucionista y defensor de la energía como una medida del progreso cultural, era, como Mead, un fuerte defensor de la importancia de la cultura. White vio la antropología cultural como una ciencia y la llamó culturología. White creyó que las fuerzas culturales, apoyadas en la exclusiva capacidad humana de pensamiento simbólico, eran tan poderosas que los individuos contaban muy poco. White cuestionaba lo que entonces se llamó la teoría de la historia del gran hombre. La idea de que individuos particulares eran responsables de los grandes descubrimientos y cambios que marcan una nueva época. White, en vez de ello, observó la constelación de fuerzas culturales que produjeron grandes individuos. Durante ciertos periodos históricos, como el Renacimiento, las condiciones fueron las correctas para la expresión de la creatividad y la grandeza, y florecieron genios individuales. En otras épocas y lugares pudieron existir grandes mentes, pero la cultura no alentó su expresión. Como prueba de esta teoría, White apuntó a los descubrimientos simultáneos. Muchas veces, en la historia humana, cuando la cultura está lista, la gente que trabaja de manera independiente en diferentes lugares se topa con la misma idea o logro revolucionario. Los ejemplos incluyen la formulación de la teoría de la evolución mediante selección natural por parte de Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, el redescubrimiento independiente de la genética mendeliana a manos de 3 científicos separados en 1917, y la invención independiente del vuelo gracias a los hermanos Wright en Estados Unidos y Santos Dumont en Brasil. El superorgánico.
Gran parte de la historia de la antropología se ha ocupado de los roles y la relativa prominencia de la cultura y del individuo. Como White, el prolífico antropólogo boasiano Alfred Kroeber subrayó el poder de la cultura. Kroeber llamó al reino cultural, cuyo origen convirtió a un mono en uno de los primeros homínidos, lo superorgánico. Lo superorgánico abrió un nuevo dominio de análisis separable de, pero comparable en importancia con lo orgánico, es decir, la vida, sin la cual no podría haber superorgánico, y lo inorgánico, química y física, la base de lo orgánico. Al igual que White, y muchos antes que él, Taylor, quien fue el primero en proponer una ciencia de la cultura, Kroeber vio a la cultura como la base de una nueva ciencia, que se convirtió en la antropología cultural. Kroeber, en 1923, formuló la base de esta ciencia en el primer libro de texto de antropología. Trató de demostrar el poder de la cultura sobre el individuo al concentrarse en estilos y modas particulares como las que involucran la longitud del dobladillo de las faldas femeninas. De acuerdo con Kroeber, en 1944, hordas de individuos son arrastrados de manera inevitable por las tendencias cambiantes de varias épocas y barridos por las ondulaciones de estilos. A diferencia de White, Stewart y Harris, Kroeber no trató de explicar tales cambios, simplemente los usó para mostrar el poder de la cultura sobre el individuo. Como Mead era un determinista cultural. Durkheim. En Francia, Émile Durkheim tomó un enfoque similar y pidió una nueva ciencia social que se basara en lo que él llamó, en francés, conscience collective. La traducción usual de esto como conciencia colectiva no transmite de manera adecuada la similitud de tal noción con lo superorgánico de Kroeber y la culturología de White. Esta nueva ciencia, propuso Durkheim, se basaría en el estudio de los hechos sociales, analíticamente distintos de los individuos, de cuyo comportamiento se inferían tales hechos. Muchos antropólogos concuerdan con la premisa central de que su papel es estudiar algo mayor que el individuo. Los psicólogos estudian a los individuos y los antropólogos a los individuos como representantes de algo más. Son estos sistemas más amplios que consisten en posiciones sociales, estatus y roles, y que se perpetúan a través de las generaciones mediante la enculturación, lo que deben estudiar los antropólogos. Desde luego, los sociólogos también estudian tales sistemas sociales, y Durkheim, como ya se indicó, es un padre común a la antropología y la sociología. Durkheim escribió sobre la religión de los nativos en Australia, con la misma soltura que de las tasas de suicidio en las sociedades modernas. Como lo analiza Durkheim, las tasas de suicidio y la religión son fenómenos colectivos. Los individuos se suicidan por todo tipo de razones, pero la variación en las tasas, que se aplican solamente a las colectividades, puede y debe ligarse a fenómenos sociales, como la sensación de anomia, malestar o alienación en épocas y lugares particulares. Antropología simbólica e interpretativa. Victor Turner fue colega de Max Gluckman en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Manchester, por tanto, miembro de la Escuela de Manchester ya descrita, antes de mudarse a Estados Unidos, donde impartió cátedra en las universidades de Chicago y Virginia. Turner escribió varios libros y ensayos importantes acerca de rituales y símbolos. Su monografía, Schism and Continuity in an African Society, Cisma y continuidad en una sociedad africana, ilustra el interés por el conflicto y su resolución como características de la Escuela de Manchester. The Forest of Symbols, la selva de los símbolos, es una colección de ensayos acerca de símbolos y rituales entre los Bembu de Zambia, donde Turner hizo su principal trabajo de campo. Ahí examina cómo los símbolos y los rituales se usan para rectificar, regular, anticipar y evitar el conflicto. También revisa una jerarquía de significados de símbolos, desde sus significados y funciones sociales, hasta su interiorización dentro del individuo. Turner reconoció vínculos entre la antropología simbólica, que es el estudio de los símbolos en sus contextos social y cultural, una escuela de la que fue pionero junto con Mary Douglas en 1970, y otros campos como la psicología social, la psicología y el psicoanálisis.
El estudio de los símbolos es tan relevante en el psicoanálisis que su fundador, Sigmund Freud, también reconoció una jerarquía de símbolos desde los potencialmente universales hasta los que tenían significado para individuos particulares y surgían durante el análisis y la interpretación de sus sueños. La antropología simbólica de Turner floreció en la Universidad de Chicago, donde otro gran proponente, David Snyder, en 1968, desarrolló un enfoque simbólico a la cultura estadounidense en su libro American Kinship, A Cultural Account, el parentesco norteamericano, una descripción cultural, en 1968. En relación con la antropología simbólica y también asociada con la Universidad de Chicago y más tarde con la de Princeton, se encuentra la antropología interpretativa, cuyo principal defensor ha sido Clifford Geertz. Geertz definió esta como las ideas basadas en el aprendizaje y los símbolos culturales. Durante la enculturación, los individuos interiorizan un sistema de significados y símbolos previamente establecidos. Usan este sistema cultural para definir su mundo, expresar sus sentimientos y realizar juicios. La antropología interpretativa aborda las culturas como textos cuyas formas y especialmente significados deben descifrarse en contextos culturales e históricos particulares. El enfoque de Geertz recuerda la creencia de Malinowski de que la principal tarea del etnógrafo es comprender el punto de vista del nativo y su relación con la vida para darse cuenta de su visión de su mundo. Desde la década de los 70, la antropología interpretativa ha considerado la tarea de describir e interpretar lo que es significativo para los nativos. Las culturas son textos que los nativos leen constantemente y los etnógrafos deben descifrar. De acuerdo con Geertz, en 1973, los antropólogos pueden elegir cualquier cosa en una cultura que les interese o involucre, como una pelea de gallos balinesa que él interpreta en un famoso ensayo. Llenar los detalles y elaborarlos para informar a sus lectores acerca de los significados en dicha cultura. Los significados se transportan mediante formas simbólicas públicas, incluidas palabras, rituales y costumbres. Estructuralismo. En antropología, el estructuralismo se asocia principalmente con Claude Lévi-Strauss, un prolífico y longevo antropólogo francés. El estructuralismo de Lévi-Strauss evolucionó a lo largo del tiempo, desde su interés temprano en las estructuras de los sistemas de parentesco y matrimonio hasta su estudio posterior sobre la estructura de la mente humana. En este último sentido, el estructuralismo levi-straussiano, en 1967, no se dirige a explicar las relaciones, temas y conexiones entre aspectos de la cultura, sino en descubrirlos. El estructuralismo descansa en la creencia de Lévi-Strauss de que la mente humana posee ciertas características universales que se originan en características comunes del cerebro del Homo sapiens. Tales estructuras mentales comunes conducen a la gente de todas partes a pensar de manera similar, independientemente de su sociedad o sus antecedentes culturales. Entre dichas características mentales universales se encuentran la necesidad de clasificar, de imponer orden sobre aspectos de la naturaleza, la relación de la gente con la naturaleza y las relaciones entre las personas. Según Lévi-Strauss, un aspecto universal de la clasificación es la oposición o el contraste. Aunque muchos fenómenos son continuos en lugar de separados, la mente, debido a su necesidad de imponer orden, los trata como si fueran más diferentes de lo que son. Una de las formas más comunes de clasificación es el uso de la oposición binaria. Bueno y malo, blanco y negro, viejo y joven, alto y bajo, son oposiciones que, de acuerdo con Lévi-Strauss, reflejan la necesidad humana universal de convertir las diferencias de grado en diferencias de tipo. Lévi-Strauss aplicó sus suposiciones acerca de la clasificación y la oposición binaria a los mitos y cuentos populares. Demostró que tales narraciones están construidas de bloques más simples, estructuras elementales o mitemas. Al examinar los mitos de diferentes culturas, Lévi-Strauss muestra que un cuento puede convertirse en otro mediante una serie de operaciones simples, por ejemplo, al hacer lo siguiente. Número 1. Convertir el elemento positivo de un mito en su negativo. Número 2. Invertir el orden de los elementos. Número 3. Sustituir un héroe masculino con una heroína. Número 4. Preservar o repetir ciertos elementos clave.
A través de estas operaciones, se puede demostrar que dos mitos aparentemente distintos son variaciones de una estructura común, esto es, son transformaciones uno de otro. Un ejemplo es el análisis de Levi Strauss en 1967 de Cenicienta y un cuento de amplia difusión cuyos elementos varían entre culturas vecinas, mediante inversiones, oposiciones y negaciones. Mientras el cuento se narra, se vuelve a contar, difunde e incorpora dentro de las tradiciones de sociedades sucesivas. Cenicienta se convierte en Ceniciento, junto con una serie de otras oposiciones, por ejemplo, padrastro en lugar de madrastra, relacionadas con el cambio en género de mujer a hombre. Enfoques procesuales. Agencia. El estructuralismo ha sido criticado por ser demasiado formal e ignorar los procesos sociales. En el capítulo Cultura, se vio que esta convencionalmente se ve como el pegamento social transmitido a través de las generaciones, que liga a la gente mediante su pasado común. Más recientemente, los antropólogos llegaron a considerar a la cultura como algo que continuamente se crea y reelabora en el presente. La tendencia a valorar la cultura como una entidad en lugar de verla como un proceso que está cambiando. Los antropólogos contemporáneos enfatizan ahora cómo las acciones, las prácticas y las resistencias cotidianas pueden crear y reelaborar cultura. Agencia se refiere a las acciones que toman los individuos, tanto solos como en grupos, para formar y transformar las identidades culturales. Teoría de la práctica. El enfoque de la cultura, conocido como teoría de la práctica, por Ortner en 1984, reconoce que los individuos dentro de una sociedad o cultura tienen diversos motivos e intenciones y diferentes grados de poder e influencia. Tales contrastes pueden asociarse con el género, la edad, la etnicidad, la clase y otras variables sociales. La teoría de la práctica centra su atención en cómo un grupo tan disperso de individuos influye y transforma el mundo en el que vive mediante sus acciones y prácticas. La teoría de la práctica reconoce una relación recíproca entre cultura e individuo. La cultura da forma a cómo los individuos experimentan y responden a los eventos externos, pero los individuos también colaboran un papel activo en cómo funciona y cambia la sociedad. La teoría de la práctica reconoce tanto las restricciones sobre los individuos como la flexibilidad y variabilidad de las culturas y los sistemas sociales. Teóricos de la práctica conocidos son Sherry Ortner, antropóloga estadounidense, y Pierre Bourdieu y Anthony Giddens, teóricos franceses y británicos respectivamente. Leach. Algunas de las semillas de la teoría de la práctica, en ocasiones también llamada teoría de la acción, por Vincent en 1990, pueden rastrearse hasta el antropólogo británico Edmund Leach, quien escribió un libro influyente, Political Systems of Highland Burma, Sistemas Políticos de la Alta Birmania. Inspirado por el teórico social italiano Vilfredo Pareto, Leach centró su atención en cómo los individuos trabajan para lograr el poder y cómo sus acciones pueden transformar la sociedad. En los montes Kachin de Birmania, ahora Myanmar, Leach identificó tres formas de organización sociopolítica, que él llamó Gumlao, Gumsa y Shan. Leach hizo una aseveración muy importante al considerar una perspectiva regional en vez de una local. Los kachines participaban en un sistema regional que incluía las tres formas de organización. Leach demostró cómo coexistían e interactuaban como formas y posibilidades conocidas por todos en la misma región. También demostró cómo los kachin utilizaban creativamente las luchas de poder, por ejemplo, para convertir la organización Gumlao en Gumsa, y cómo negociaban sus propias identidades dentro del sistema regional. Leach introdujo los procesos en los modelos formales del funcionalismo estructural. Al centrarse en el poder y cómo los individuos lo conseguían y usaban, demostró el papel creativo del individuo en la transformación de la cultura. Teoría del sistema mundial y economía política. La perspectiva regional de Leach no fue muy diferente de otro desarrollo en la misma época. Julian Stewart, del que hablamos como neoevolucionista, se unió a la facultad de la Universidad de Columbia en 1964 y ahí trabajó con muchos estudiantes graduados, incluidos Eric Wolf y Sidney Mintz. Stewart, Mintz, Wolf y otros planearon y realizaron un proyecto de investigación en equipo en Puerto Rico, descrito en el volumen de Stewart, The People of Puerto Rico, en 1956.
Este proyecto es un ejemplo de un giro de la antropología posterior a la Segunda Guerra Mundial y que se aleja de las sociedades primitivas y no industriales, asumidas, aisladas y autónomas, para adentrarse en las sociedades contemporáneas reconocidas como forjadas por el colonialismo y que participaban plenamente en el moderno sistema mundial. El equipo estudió comunidades en diferentes partes de Puerto Rico. Los sitios de campo se eligieron como muestras de eventos y adaptaciones importantes, como la plantación de azúcar en la historia de la isla. El enfoque enfatizó la economía, la política y la historia. Wolf y Mintz, a lo largo de sus carreras, conservaron su interés por la historia. Wolf escribió el clásico moderno Europe and the People Without History, Europa y la gente sin historia, en 1982, que veía a los locales como los nativos americanos en el contexto de eventos del sistema mundial como el comercio de pieles en Norteamérica. Wolf se centró en cómo tal gente sin historia, es decir, personas no letradas, que carecían de historias escritas propias, participaba y era transformada por el sistema mundial y la expansión del capitalismo. El libro Sweetness and Power, Dulzura y Poder, de 1985, de Mintz, es otro ejemplo de antropología histórica que se enfoca en la economía política. La economía política es la red de relaciones económicas y de poder entrelazadas en la sociedad. Mintz rastrea la domesticación y dispersión del azúcar, su papel transformador en Inglaterra e impacto sobre el Nuevo Mundo, donde se convierte en la base de las economías de las plantaciones basadas en la esclavitud del Caribe y Brasil. Tales obras en economía política ilustran un movimiento de la antropología hacia la interdisciplinariedad y se apoyan en otros campos académicos, como la historia y la sociología. Cualquier enfoque del sistema mundial en antropología tendrá que poner atención a los escritos del sociólogo Immanuel Wallerstein acerca de la teoría del sistema mundial, incluido su modelo de núcleo, periferia y semiperiferia, como se estudia en el capítulo El sistema mundial y el colonialismo. Sin embargo, los enfoques del sistema mundial en antropología son criticados por destacar en exceso la influencia de los extranjeros y por poner insuficiente atención a las acciones transformadas de la gente sin historia. Cultura, historia, poder. Los enfoques más recientes en antropología histórica, aunque comparten un interés por el poder con los teóricos del sistema mundial, se enfocan más en la agencia local, las acciones transformadoras de los individuos y grupos dentro de las sociedades colonizadas. El trabajo de archivo ha sido prominente en la antropología histórica reciente, particularmente en áreas como Indonesia, donde los archivos colonial y postcoloniales contienen valiosa información acerca de las relaciones entre colonizadores y colonizados y las acciones de varios actores en el contexto colonial. Los estudios de cultura, historia y poder han girado enormemente en torno al trabajo de teóricos sociales europeos como Antonio Gramsci y Michel Foucault. Gramsci, en 1971, desarrolló el concepto de hegemonía para un orden social estratificado en el que los subordinados acatan la dominación al interiorizar los valores de sus gobernantes y aceptar la dominación como natural. Tanto Pierre Bourdieu en 1977 como Foucault en 1979 afirmaron que es más fácil dominar a la gente en sus mentes que tratar de controlar sus cuerpos. Las sociedades contemporáneas han diseñado varias formas de control social además de la violencia física. En ellas se incluyen técnicas de persuasión, coerción y manejo de gente y monitoreo, así como registro de sus creencias, comportamientos, movimientos y contactos. Los antropólogos interesados en cultura, historia y poder, como Ann Stoller, en 1995 y 2002, examinaron los sistemas de poder, dominación, acomodación y resistencia en diferentes contextos, incluidas colonias, poscolonias y otros contextos estratificados. Cronología y obras clave en la teoría antropológica. A continuación, se dará un enfoque teórico y su respectivo autor clave y sus obras. Cultura, Historia, Poder, por Ann Stoller, Carnal Knowledge and Imperial Power, en 2002, y Frederick Cooper y Ann Stoller, Tension of Empire, en 1997. 2. Crisis de representación, postmodernismo. Jean-François Lyotard, The Postmodern Explained, en 1993,
y George Marcus y Michael Fisher, Anthropology as Cultural Critic, en 1986. 3. Teoría de la práctica, Sherry Ortner, Theory in Anthropology Since the 60s, en 1984. Y Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, en 1977. 4. Teoría de Sistema Mundial, Economía Política, Sidney Mintz, con Sweetness and Power, en 1985, y Eric Wolf, con Europe in the People Without History, en 1982. 5. Antropología Feminista, por Raina Reitner, con Toward an Anthropology of Woman, en 1975, y Michelle Rosaldo y Louis Lanfer, con Woman, Culture and Society, en 1974. 6. Materialismo Cultural, por Marvin Harris, con Cultural Materialism, en 1979, y Rise of Anthropological Theory, en 1968. 7. Antropología Interpretativa, por Clifford Geertz, con Interpretation of Cultures, en 1973. 8. Antropología Simbólica, por Mary Douglas, con Purity and Danger, en 1970, y Victor Turner, con Forest of Symbols, en 1967. 9. Estructuralismo, por Claude Lévi-Strauss, con Structural Anthropology, en 1967. 10. Neoevolucionismo, por Leslie White, con Evolution of Culture, en 1959, y Julian Stewart, con Theory of Culture Change, en 1955. 11. Escuela de Manchester y Leeds, por Victor Turner, con Schism and Continuity in an African Society, en 1957, y Edmund Leach, con Political Systems in Highland Burma, en 1954. 12. Culturología, por Leslie White, con Science of Culture, en 1949. 13. Configuracionismo, por Alfred Kroeber, con Configurations of Cultural Growth, en 1944. Y Margaret Mead, con Sex and Temperament in Three Primitive Societies, en 1935. También Ruth Benedict, con Patterns of Cultures, en 1934. 14. Funcionalismo estructural, por A.R. Radcliffe Brown, con Structure and Function in Primitive Society, en 1962, y E. Evans Pritchard, con The Newer, en 1940. 15. Funcionalismo, por Bronislaw Malinowski, con A Science Theory of Culture, en 1944, y Argonauts of the Western Pacific, en 1922. 16. Particularismo histórico, por Franz Boas, con Race, Language and Culture, en 1940. 17. Evolucionismo unilineal, por Lewis Henry Morgan, con Ancient Society, en 1877, y Sir Edward Burnett Tylor, con Primitive Culture, en 1871. Antropología hoy. Los primeros antropólogos estadounidenses como Morgan, Boas y Kroeber se interesaron y realizaron aportaciones a más de una subdisciplina. Si ha existido una sola tendencia dominante en la antropología desde los años 60, esta ha sido una creciente especialización. Durante la década de los 60, cuando el autor asistió a la escuela de graduados en la Universidad de Columbia, tuvo que estudiar y presentar exámenes en las 4 subdisciplinas. Esto ha cambiado. Todavía existen fuertes departamentos de antropología que mantienen dichas disciplinas, pero hay muchos y excelentes departamentos que carecen de uno o más de las subdisciplinas. Los departamentos que mantienen la tradición de las 4 subdisciplinas, como el de la Universidad de Michigan, todavía requieren cursos y enseñan experiencia a través de ellas, pero los estudiantes graduados deben elegir la especialización en una en particular y aplicar exámenes en la que escogen. En la antropología boasiana, las 4 subdisciplinas compartían una sola suposición teórica acerca de la plasticidad humana. En la actualidad,
Después de la especialización, las teorías que guían las subdisciplinas difieren. En la antropología biológica persisten paradigmas evolutivas de diverso tipo que siguen siendo dominantes en la arqueología. Dentro de la antropología cultural, los enfoques evolutivos han proliferado desde hace décadas. La etnografía también se ha vuelto más especializada. Los antropólogos culturales ahora se dirigen al campo con un problema específico en mente, en vez de con la meta de producir una etnografía holística, una explicación completa de una cultura dada, como trataron de hacer Morgan y Malinowski cuando estudiaron respectivamente a los iroqueses y a los pobladores de las islas Trobriand. Boas y Malinowski y Mead iban a alguna parte y permanecían ahí un tiempo, estudiando la cultura local. En la actualidad, el campo se ha expandido para incluir sistemas regionales y nacionales, y el movimiento de la gente, como los inmigrantes y las diásporas a través de las fronteras nacionales. Muchos antropólogos ahora siguen los flujos de gente, de la información, las finanzas y los medios de comunicación a múltiples sitios. Tal movimiento ha sido posible por los avances en el transporte y la comunicación. Sin embargo, con tanto tiempo en movimiento y con la necesidad de ajustarse a diversos sitios de campo y contextos, la riqueza de la etnografía tradicionalmente puede disminuir. La antropología también atestiguó una crisis en la representación. Preguntas acerca del papel del etnógrafo y de la naturaleza de la autoridad etnográfica. ¿Qué derecho tienen los etnógrafos para representar a la gente o cultura a la que no pertenecen? Algunos argumentan que las explicaciones de los miembros del grupo son más valiosas y apropiadas que los estudios de los extranjeros, porque los antropólogos nativos no solo conocen la cultura mejor, sino también deben estar a cargo de representar su cultura al público, para reflejar las tendencias recién descritas. La AAA, Asociación Americana de Antropología, ahora cuenta con todo tipo de subgrupos. Al comienzo, solo había antropólogos dentro de la AAA. Ahora, hay grupos que representan la antropología biológica, la arqueología y lingüística, la antropología cultural y aplicada, así como docenas de grupos formados en torno a intereses e identidades particulares. Dichos grupos representan la antropología psicológica, la antropología urbana, cultura y agricultura, antropólogos en pequeños colegios, antropólogos del Medio Oeste, antropólogos jubilados, antropólogos lesbianas y homosexuales, antropólogos latinos, etc. Muchos de los grupos basados en identidades aceptan la premisa de que sus miembros están mejor calificados para estudiar los conflictos y temas que involucra dicho grupo que los exteriores al mismo. La ciencia en sí puede ser desafiada. Los escépticos argumentan que la ciencia no puede ser confiable porque la realizan los científicos. Todos los científicos, dicen los escépticos, provienen de antecedentes individuales o culturales particulares que evitan la objetividad, lo que conduce a explicaciones artificiales y sesgadas que no cobran más valor que las de los miembros del grupo, que no son científicos. ¿Qué tiene que hacerse si, como el autor, se comparte la visión de Mead de la antropología como una ciencia humanista de valor único para comprender y mejorar la condición humana? Uno debe tratar de permanecer alerta de sus prejuicios y de la incapacidad total de escapar a ellos. La mejor elección científica parecería ser una combinación de la meta perpetua de la objetividad, con el escepticismo acerca de la capacidad para lograrlo.